Muy buenas tardes. Vamos a, como decía el pastor Henry, vamos a concluir hoy el capítulo número 6 y me encanta estos estudios que podemos sacar el rato y profundizar en unas partes de la Biblia con calma, sin prisa. Y bueno, ya hoy es el cuarto miércoles que vemos este capítulo 6. Recapitulando un poco, vemos ahí en el capítulo 6 al principio el gran milagro, ese milagro que es muy conocido, es muy popular y que se relata en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, y es el milagro de la alimentación de la multitud. Habíamos visto que ese número, pues ahí dice que son 5,000 hombres, o sea, se cuenta a 5,000 hombres, pero eso es un aproximado porque también estaban las mujeres, niños, entonces hicimos como un cálculo que podrían ser como unos 15,000 más o menos, puede que haya más de eso, y la forma milagrosa como Dios en la persona de Jesucristo hizo ese milagro, que lo vimos que era una señal. Habíamos visto que en el libro de Juan habían 7 señales y que tenían un propósito. Cada una de las señales tenía un propósito y ya habíamos visto 5 señales. Nos quedan 2 señales por ver en el libro, pero en este capítulo 6 no solamente estaba la alimentación de la multitud, sino que también hubo otra señal, otro evento milagroso, pero este lo presenciaron solamente los discípulos, que fue cuando Jesús caminó sobre el mar. Cuando ellos estaban en la barca, y hasta algunos se asustaron de ver a Jesús viniendo, caminando, y se sorprendieron de ese hecho. Entonces, básicamente, el capítulo 6 lo podemos dividir en estas 2 señales milagrosas y a partir del versículo 22 hasta el 65 vamos a ver un discurso. Bueno, vimos el miércoles pasado un discurso de parte de Jesús. Entonces, vimos las 2 señales milagrosas, el discurso, y vamos a finalizar hoy con la reacción o las reacciones ante ese discurso. Habíamos visto también en esa parte del discurso de Jesús que la gente no entendía, la multitud no entendía o no quería entender. Aún los judíos que estaban ahí en la sinagoga tenían un corazón duro y ellos decían, dura es esta palabra. Y habíamos visto que no era dura, no era difícil de entender, sino era difícil de aceptar. Ellos no querían aceptar esas verdades que Jesús estaba diciendo. Entonces, a partir del versículo 66 hasta el 71, ya concluyendo este capítulo, vamos a ver 3 reacciones que tienen las personas o que tenemos nosotros los seres humanos ante la palabra de Dios. Primeramente vamos a orar para que sea Dios quien nos guíe y empezar a leer su palabra. Oremos. Gracias, Padre, te damos porque nos permites estar acá. Te agradecemos porque nos trajiste con bien, sabiendo que había muchas lluvias, presas, labores varias que tenemos entre semana y tú nos diste el privilegio de poder llegar acá con bien. Te damos gracias porque verdaderamente somos privilegiados al poder estar acá. Te agradecemos por la comunión que vamos a tener, por la comunión en peticiones y alabanzas también que vamos a exponer y por los cantos y la obediencia que queremos presentar ante ti al escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Primeramente, Señor, perdónanos de todo pecado, ayúdanos a con un corazón limpio, darte esta ofrenda, entregarte la adoración que tú te mereces y que todo lo que hagamos en esta noche sea para tu honra y gloria. Ayúdame a mí a poder exponer de la mejor manera tu palabra
y que sea tu Espíritu quien nos convenza de pecado, de justicia y de juicio a todos los que estamos acá, que también nos ayudes a comprender y a meditar dentro de nosotros mismos cómo estamos respondiendo ante tu palabra. Ayúdanos a entender y a poner en práctica todo lo que vamos a estudiar y que la honra y la gloria siempre sea para ti. En nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a leer desde el versículo 66 hasta el 71 y después vamos a ver estas 3 reacciones que vienen en esta parte que a continuación vamos a leer. Dice el 66 del capítulo 6. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces, como habíamos recapitulado, vimos que esto que acabamos de leer viene a continuación de los 2 milagros y ese discurso que Dios en la persona de Jesucristo les hace a esa multitud y le hace a estas personas mayormente judíos. En el versículo 52, nos devolvemos un poco, dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Y en el 59 vemos ahí que dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces ahí ya estamos situados en ese momento y en ese lugar, en la sinagoga, con estas personas, mayormente judíos, y que ellos tenían un pensamiento, ellos conocían quién era Jesús, la persona de Jesús, sabían quiénes eran sus padres, sabían dónde había crecido, pero ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. El miércoles pasado vimos que una y otra vez Jesús quería recalcar lo que en el versículo 29 dice. Leo el 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos empezaron a hablar de, bueno, ¿qué señal hace usted? Moisés, nuestros antepasados con Moisés vieron caer pan del cielo, el maná. ¿Qué señal hace usted? Y él, con esta misma ilustración, los fue llevando hasta esta primera declaración de yo soy, que vemos en el Evangelio de Juan, y es yo soy el pan de vida. Por primera vez aquí se menciona el yo soy, y él lo hace referencia a el pan de vida. Jesús quería concentrarlos y llevarlos a las cosas eternas, no a las temporales. Al principio también de este capítulo vimos que ellos querían que Jesús fuera su rey, querían hacerlo rey, pero no el rey como nosotros lo estamos pensando, sino ese rey terrenal, un gobernador, una persona que venga y lo libre de ese imperio romano. Querían a un Jesús de acuerdo a sus necesidades. Querían un Jesús que los librara de esos malestares que ellos estaban teniendo y hasta que los beneficiara en algún modo, como la multiplicación de los panes. Ellos decían en el versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan, pero ellos no entendían cuál era ese pan que Jesús estaba ofreciendo. Después Jesús mismo les dice que tienen que comer de su carne y beber de su sangre, y pues ahí ya empezó una confusión, pero como les digo, no era esa confusión porque era difícil de entender, sino era difícil de aceptar. Entonces, la primera reacción que vamos a ver en esta noche está en los versículos 66 y 67.
Leo de nuevo el 66 y 67, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y esta es la primera reacción que los seres humanos podríamos tener ante la palabra de Dios, y es volver atrás y ya no andar con Jesús. Los que se alejan, aquí vemos que estas personas simplemente se alejaron. ¿Por qué motivos? Porque Jesús no quería ser ese rey que ellos querían que fuera. Jesús no iba a estar multiplicando los alimentos o bendiciéndolos de esa forma que ellos querían. Jesús una y otra vez les dijo: no es lo terrenal, es lo eterno, es la vida eterna. Este es el propósito por el cual el Padre me envió, para que crean y tengan vida eterna. Pero ellos no querían, la multitud y los judíos en ese momento no querían lo eterno, tenían la mente muy limitada y las raíces bien profundas acá en la tierra. Entonces simplemente se alejaron, ya no querían andar con él, a pesar de los milagros que acababan de ver, a pesar de estar sorprendidos el día anterior por ese milagro de la multiplicación, porque ellos con sus propios ojos vieron, pero como Jesús les estaba ofreciendo otra cosa, la palabra de Dios les está ofreciendo esto, ellos simplemente, pues, me voy a hacer un lado, ya no quiero andar con él y simplemente voy a volver atrás. Esa es una de las reacciones que podemos tener los seres humanos ante la palabra de Dios. Muchos se fueron por motivos materiales o impuros. Muchos no pudieron aceptar la palabra de Jesús. En algún momento ellos intentaron debatir o dar sus propios argumentos ante la palabra de Dios, pero como simplemente no pudieron dar su punto, no pudieron que Jesús les diera lo que ellos querían que les diera, simplemente se fueron atrás. Y con esto podemos sacar una aplicación para nosotros, los que somos hijos de Dios. Cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio, muchas veces queremos suavizar un poco las cosas para, como dicen, no entrar con los tacos de frente, sino, bueno, la palabra de Dios dice esto y lo tratamos de suavizar un poco, pero Jesús en ningún momento quiso suavizar su mensaje, sino que más bien lo quería hacer de la manera que se tiene que hacer. Él una y otra vez dio ilustraciones sobre este plan de redención. También les dijo que era necesario que ellos participaran de su carne y de su sangre. Ellos tenían que creer y participar en el Evangelio. Y hay veces nosotros, por querer que esas personas vengan a la iglesia, tal vez tener el templo lleno, o tal vez que mis compañeros de trabajo, universidad o lo que sea, lleguen a conocer estas verdades sobre la palabra de Dios, lo hacemos de una forma indirecta, pero el que convence es el Espíritu Santo y el que transforma las vidas es Jesucristo. Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Tenemos que predicar el Evangelio como está en la Biblia y tenemos que vivir el Evangelio así como está, no tratando de suavizarlo, porque a nosotros nos llegó así como es, y ese poder de la palabra de Dios, ese poder del Evangelio, fue el que transformó nuestra vida. Nosotros pasamos de muerte a vida eterna por medio de ese poder del Evangelio. Entonces Jesús, teniendo en cuenta eso, sabiendo que la multitud se le estaba yendo, muchos estaban yendo atrás, muchos estaban dejando de seguirlo, y Él no varió en absoluto. Más bien le respondió a los discípulos en el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, Él no suavizó en ningún momento
su discurso, su palabra, sino más bien quiso enfatizar eso en sus discípulos. En ese momento pues le quedaron 12 de esa multitud, y a esos 12 les dijo esa pregunta. Jesús mismo estaba examinando los corazones tanto de la multitud como de los discípulos. Él sabía que muchos le estaban siguiendo por razones equivocadas. Jesús sabía y escudriñaba los corazones de todas esas personas, de los judíos que estaban en la sinagoga y aún de los 12 discípulos. Y Jesús también examina nuestros corazones hoy en día. Jesús también quiere que nosotros mismos nos examinemos y meditemos en nuestros corazones. ¿Por qué razón estamos siguiéndole? ¿Por qué razón estamos hoy aquí? ¿Por qué razón yo comparto el evangelio o sirvo en algún ministerio? ¿Por qué razón yo tengo comunión con Él? Porque hasta eso podemos estar fallando. Yo puedo tener mi momento devocional, mi momento de alabanzas hacia Dios, ofrendar, etcétera, y dentro de mi corazón hay algo que yo quiero sacar provecho de Jesús para que me solucione esta situación, para yo salir adelante con esto, para que me multiplique en este sentido cierta área de mi vida. Y Dios examina nuestros corazones y también nos pregunta, ¿creéis acaso iros también vosotros? Cuando la palabra de Dios llega y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Jesús nos va a preguntar eso, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y es ahí donde tenemos que estar arraigados a la palabra de Dios y confesarle las verdades a Dios, porque no podemos ocultarle nada a Él. Él ya sabe lo más profundo de nuestro ser y no hacemos nada en esconderle alguna área de nuestra vida a Él. Una aplicación que podemos sacar de esto es que cuando la palabra de Dios nos hable duramente, no hacernos a un lado, no dejar la Biblia a un lado, más bien alabar a Dios, porque nos está mostrando lo que somos. Esas verdades que nos están doliendo, la Biblia es un espejo y nos está mostrando lo pecadores que somos, lo que nadie aquí en la iglesia conoce de mí, lo que nadie en mi familia o en lo más íntimo conoce de mí, Dios lo expone a través de su palabra. Cuando Dios haga eso, no volvamos atrás, no nos alejemos de Él, sino más bien tengamos esta reacción que vamos a ver en el caso de Pedro. Y esta es la segunda reacción. Ya vimos que primeramente unos querían volver atrás, unos simplemente querían alejarse ante la palabra de Dios, pero vamos a leer en los versículos 68 y 69 otra de las reacciones. Dice el 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios primero, y esta sea la reacción que nosotros tenemos constantemente ante la palabra de Él. Es difícil, sí, y ahí me llama la atención que Pedro habla por todos y habla en plural. Él dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. En esta parte vemos que hay personas que creen en las palabras de Jesús, que no solamente creen, sino que le conocen perfectamente quién es. Y ahí Pedro dio en el clavo. Pedro entendió todo el discurso que Jesús estaba diciendo anteriormente. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando de las cosas eternas, no de lo terrenal, de lo que el propósito por el cual el Padre lo trajo aquí.
Y esas declaraciones de Pedro hacen entender que entendió perfectamente todo el discurso. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando de que esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que es necesario que coman de mi carne, que beban de mi sangre, que participen de la vida de Jesucristo. Y esa declaración de Pedro comprueba que él entendió. Y no solamente que Pedro fue más inteligente que toda la multitud, no es eso. Más adelante vamos a ver por qué también Pedro fue distinto a los demás, pero simplemente él aceptó esas palabras. Pedro aceptó ese mensaje que Jesús traía para ellos. Vamos a ver unas reacciones, desmenuzando esas frases que dijo Pedro, poco a poco. Primeramente, en el versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor. Entonces, solamente con esa palabra, Pedro está diciendo que Él es el dueño de su vida. Y ojalá nosotros podamos responder así ante la palabra de Dios y decirle, Señor, tú eres el dueño de mi vida, tú has comprado mi vida con ese precio eterno que es tu sangre, y te alabo y glorifico tu nombre, y tú eres mi Señor, tú eres mi dueño. Y no solamente eso, sino que después dice, ¿a quién iremos? Ahí Pedro también está dando a entender que no hay otra alternativa ante algún problema, ante alguna necesidad. Nosotros como seres humanos sabemos que la única alternativa es Jesús, y hay personas que ante un desastre natural o un problema que los está agobiando de una forma que los está exprimiendo, ellos acuden a Dios, pero acuden de una forma equivocada. Pero todos dentro de nosotros sabemos que la única alternativa para ese gran problema, para esa gran situación es Jesucristo. Como lo dijo Pedro, ¿a quién iremos? Es que solamente en Jesús. Y todos, como cuando los niños están ante algún peligro, la primera persona que dicen es la mamá y llaman mami o al papá, y esa no es que ellos pensaron, mira, ante una situación voy a acudir a mi mamá, porque no, es instinto, y ellos van ante su mamá, ante su papá. Igualmente, instintivamente nosotros, los seres humanos, podemos pensar en Dios y que nos ayude en este problema, pero Pedro no estaba respondiendo a Jesús simplemente por instinto, sino porque él sabía que era su Señor y que, como él mismo lo dice, ¿a quién iremos? Es la única alternativa en todo entorno. Después también tenemos, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y ahí es donde Pedro da el énfasis de todo el sermón que dio anteriormente. Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que Jesús estaba diciendo es para vida eterna. Pedro no estaba entendiendo que, bueno, voy a tener que agarrar un poco de la carne de Jesús y de su sangre y comérmelo y tomármelo. No, Pedro estaba entendiendo que las palabras de Jesús eran para vida eterna, que ese era el propósito por el cual Jesús estaba en la tierra, por el cual había venido. Ahí mostró Dios el amor hacia nosotros, en que envió a su Hijo unigénito, como lo vimos anteriormente en el capítulo 3. Y solamente en Jesús hay salvación, solamente en Cristo hay salvación. Ese es el ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora en el 69 dice, y nosotros hemos creído. Ellos están participando de su carne y de su sangre. Con esa declaración también es una demostración que ellos están viviendo esas palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo.
Con esa frase, tú eres el Cristo, ahí podemos entender también que Pedro y los discípulos conocen verdaderamente quién es Jesús. No es un líder político, no es una persona con mucho poder para hacer milagros y señales, no es un profeta, como muchos lo veían también, sino que conocemos que tú eres el Cristo, es ese Salvador que fue profetizado desde el principio, cuando la humanidad cayó en pecado. Y ahí se está cumpliendo en la vida y en la persona de Jesucristo. Vamos a ir a Mateo 16 para ver también esta misma declaración de Pedro. Mateo 16, 15. (16, 15 y 16). Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ahí podemos ver que Pedro no solamente sabía quién era Jesús, sabían quiénes eran sus papás, dónde había crecido, sino que comprendía de dónde venía él. Y en el sermón Jesús una y otra vez decía que él venía del cielo, que él era el pan de vida, que venía del cielo para dar su vida, para dar su carne, dar su sangre. Y esta es tal vez podemos decir que es la primera mención de Jesús anticipando su muerte. Tienen que comer de mi sangre, tienen que comer de mi carne, tienen que beber de mi sangre. Ahí Jesús estaba compartiendo el evangelio con todas esas personas y Pedro y los discípulos entendían por esa respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa misma respuesta también la podemos ver en Marcos 8:29 y también en Lucas 9:20. Pero después dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración se la reveló el Padre, como les decía. O sea, Pedro no solamente entendió intelectualmente, sino que aceptó esa verdad. Pero esas palabras de vida eterna y esas verdades fueron declaradas por el Padre. Ahí mismo en Mateo 16, voy a leer el 16 y 17, leo de nuevo el 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, esa revelación no fue de un ser humano cualquiera, sino que el mismo Padre se lo ha revelado a Pedro y le dijo bienaventurado. Y cuán bienaventurados somos nosotros, los que creemos en Cristo y los que somos apartados, somos redimidos de la ira de Dios. Somos verdaderamente bienaventurados, somos dichosos, porque no merecemos, no recibimos lo que merecemos, que es el castigo eterno por nuestros pecados, por nuestras propias maldades y por tanto daño que le hemos hecho a Dios, sino que recibimos gracia y perdón. Y eso, pues, cuando estaba estudiando esta parte me llegó mucho, porque sinceramente lo que merezco es ese castigo y es esa condenación eterna por los siglos de los siglos. Y bienaventurado soy, como dice ahí, porque esto no me lo reveló ningún ser humano, ni carne ni sangre, sino que el Padre que está en los cielos también me lo ha revelado a mí para salvación y también se lo ha revelado a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Y es eso lo que cantamos durante la semana, los domingos, los miércoles. Eso es lo que nosotros predicamos y vivimos.
ese sacrificio que Dios hizo por nosotros, porque Él nos amó. Con esto podemos aplicar que un verdadero hijo de Dios reconoce que Él es su dueño, como lo hizo Pedro, que no hay otro camino, que es la única alternativa en todo momento, que podemos vivir con la mira en las cosas de arriba y no como esta multitud que tenía la mira en las cosas terrenales, que podemos vivir ese evangelio, que podemos compartir ese evangelio con las demás personas, sabiendo que el que hace la obra en los corazones es el Señor y que es el Padre quien lo revela. Y es conocerle verdaderamente, no solamente saber que Jesús nació en tal lugar, que tenía esos discípulos, que vivió, hizo tantos milagros, que murió y resucitó, no solamente saber de Jesús eso simplemente con un conocimiento intelectual, sino conocerlo verdaderamente, tener una relación íntima con Él. Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Y también entender, con todo esto que acabamos de leer, que no fue ningún mérito humano, ni de la persona que nos predicó el Evangelio, porque tal vez hubo una secuencia de que alguien me habló, alguien estaba orando por mí, alguien de nuevo oró por mí y de nuevo me trajo el Evangelio una y otra vez, pero no fueron esa secuencia de personas o esa persona en especial, sino que fue todo el mérito y toda la gloria del Padre, quien nos lo reveló a nosotros para salvación, nos mostró a su Hijo. Entonces, esta segunda reacción es de los que creen, y hay dos partes ahí, ¿sí? El Padre nos lo reveló, el Padre nos escogió, pero también nosotros creímos, aceptamos esas verdades. Y como último punto, los últimos versículos, el 70 y 71. Vamos a leerlo. Dice el 70. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces, también una de las reacciones que podemos tener los seres humanos ante la palabra de Dios es simplemente amar más las tinieblas que la luz y traicionar a Jesús. Simplemente no me alejo, pero niego todas las verdades que Él me está hablando. Todo eso que Jesús está exponiendo, no está diciendo que Judas es el diablo, no es Satanás en sí. Dice, y uno de vosotros es diablo, y en esa palabra también la podemos traducir como calumniador o difamador. También puede ser el equivalente en hebreo de Satanás, que era adversario. Uno de ellos es el adversario, uno de ellos es el calumniador. Y hoy en día hay muchos que traicionan al Señor con hechos, con predicaciones, con cantos, con un montón de cosas. Podemos llegar a traicionar al Señor de esa forma. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo el Evangelio de una forma que me convenga a mí. Estamos hablando de la palabra de Dios de una forma que yo saque algún provecho. Y eso lo podemos ver en muchas iglesias, entre comillas, que más bien quieren beneficios y quieren sacar provecho, quieren las verdades que Jesús está hablando, pero para su propio bienestar. También por falta de escudriñar su palabra y de aceptar su palabra, también podemos llegar a negar a Jesús en el hecho de que simplemente negamos. Dios nos está hablando y nos está hablando directo y simplemente negamos.
Pero en general sabemos cuál fue el final de Judas. Ahí mismo lo dice en el 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Sabemos el final que tuvo Judas. Y fue un final de perdición, porque como lo hemos visto en el capítulo 3, sabemos que el 3:16 es uno de los versículos más conocidos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que daba a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no, dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice el 19, que la luz vino al mundo, Jesús vino de los cielos, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es una de las reacciones que lamentablemente muchas personas están teniendo hoy en día. Están amando más las tinieblas que la luz. Y el único que puede hacer que esto cambie es el Padre, por medio de ese sacrificio que hizo al enviar a su Hijo unigénito por amor al mundo. Y nosotros podemos ser instrumentos para llevar esas verdades a todas las personas que nos rodean. Nosotros podemos ser simplemente ese testimonio o esa persona que Dios use para que las personas acepten esas verdades que están aquí en su palabra. Entonces, pues ya vimos esas 3 reacciones ante el discurso de Jesús. No solamente el discurso, sino ante la palabra de Dios. Y nosotros lo podemos aplicar de esa forma. Cuando estamos ante la palabra de Dios, ¿cuál es la reacción que nosotros tenemos? Nos alejamos, creemos y entendemos quién es el Señor, quién es esa única alternativa, quién es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O simplemente vamos a amar más las tinieblas que esa luz, que ese pan que vino del cielo. Y esto cada uno tenemos que meditarlo en nuestros corazones. Y Dios nos examina, como veíamos al principio, Dios examina por qué motivos estamos nosotros buscando a Jesús, estamos buscando su palabra, y a Él no le podemos engañar. Él va a escudriñar y va a llegar hasta ese motivo por el cual nosotros buscamos de su palabra. Dios quiera y que por medio del Espíritu Santo nos pueda convencer de esos pecados que hemos cometido, de esas maldades y esas ofensas que hemos tenido delante de Dios. Y gracias a Dios también, como lo dice en 1 Juan, si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, sea cual sea nuestra reacción ante la palabra de Dios, hoy Dios quiere acercarse a nosotros. Él es el que se acerca a nosotros una y otra vez, y nosotros somos los que le soltamos la mano, nos alejamos o le damos la espalda. Pero en su infinita misericordia y gracia sobre gracia, Él hoy nuevamente se está acercando a nosotros para salvación o para santificación, para que nosotros tengamos comunión con Él. Vamos a orar y que Dios sea quien examine cada uno de nuestros corazones. Oremos. Padre Santo, te alabamos y glorificamos tu nombre, porque no podemos ocultar absolutamente nada ante tu presencia. Y por eso alabamos tu nombre, porque no podemos engañarte, porque tal vez aquí entre la congregación podemos tener
alguna apariencia piadosa, pero en lo íntimo tener otra actitud. Y tú escudriñas nuestros corazones y ciernes nuestros pensamientos. Así que queremos pedirte que nos perdones de todo pecado, que nos limpies de toda maldad y que sea tu Espíritu quien provoque ese cambio y arrepentimiento en nuestras vidas. Gracias porque por medio del Padre tenemos a Jesucristo, el pan de vida. Ayúdanos a aceptar esas palabras de vida eterna y que siempre tu palabra sea esa primera opción, sea eso que nos motive y que sea el motivo principal por el cual te seguimos. La gloria siempre sea para ti, en el nombre de Jesús oramos, amén.